¿Qué onda, perros? Espero que se encuentren bien, espero que estén increíbles. Bienvenidos a un nuevos capítulos, de de la Vuelta al Mundo en 80 días. Nos quedan poco menos de 100 páginas, llevamos una gran parte del libro. Creo que nos quedan exactamente 11 capítulos, o 12 más bien. Pues bueno, vamos a darle bola. Capítulo 25. Empezamos. Eran las 7 de la mañana cuando Phileas Fogg, Mistress Aouda y Picaporte pusieron el pie en continente americano, si es que puede darse ese nombre al muelle flotante en que desembarcaron. Esos muelles, que suben y bajan con la marea, facilitan la carga y descarga de los buques. Allí se arriman los clíperes de todas dimensiones, los vapores de todas las nacionalidades y esos barcos de varios pisos que hacen el servicio del Sacramento y de sus afluentes. Allí se amontonan también los productos de un comercio que se extiende a México, el Perú, a Chile, al Brasil, Europa, Asia y a todas las islas del Océano Pacífico. Picaporte, en su alegría de tocar, por fin, tierra americana, creyó que debía desembarcar dando un salto mortal del mejor estilo. Pero al dar en el suelo, que era de tablas carcomidas, por poco lo atravesó. Desconcertado del modo con que se había apeado, dio un giro formidable, que hizo volar una bandada de cuervos marinos y pelícanos, huéspedes habituales de los muelles movedizos. Tan luego como Mr. Fogg desembarcó, preguntó a qué hora salía el primer tren para Nueva York. Le dijeron que a las 6 de la tarde y, por consiguiente, podía emplear un día entero en la capital de California. Hizo traer un coche para Mistress Aouda y para él. Picaporte montó en el pescante y el vehículo, a $3 por hora, se dirigió al Hotel Internacional. Desde el sitio elevado que ocupaba, Picaporte observaba con curiosidad la gran ciudad americana. Anchas calles, casas bajas, bien alineadas, iglesias y templos de estilo gótico anglosajón, docks inmensos, depósitos como palacios, unos de madera, otros de ladrillo. En las calles muchos coches, ómnibus, tranvías y las áreas atestadas, no solo de americanos y europeos, sino de chinos e indianos, con que componer una población de 200.000 habitantes. Picaporte quedó bastante sorprendido de lo que veía, porque no tenía idea más que de la antigua ciudad de 1849, población de bandidos, incendiarios y asesinos que acudían a la rebusca de pepitas, inmenso tropel de todos los miserables, donde se jugaba el polvo de oro con revólver en una mano y navaja en la otra. Pero aquellos tiempos habían pasado, y San Francisco ofrecía el aspecto de una gran ciudad comercial. La elevada torre del ayuntamiento, donde vigilaban los guardias, dominaba todo aquel conjunto de calles y avenidas cortadas a escuadra, y entre las cuales había plazas con jardines verdosos, y después una ciudad china que parecía haber sido importada del celeste imperio en un joyero. Ya no había sombreros hongos ni camisas coloradas a usanza de los buscadores de oro, ni indios con plumas, sino sombreros de seda y levitas negras llevados por una multitud de caballeros dotados de actividad devoradora. Ciertas calles, entre otras Montgomery Street, similar a la Regent Street de Londres, al Boulevard de los Italianos de París, al Broadway en Nueva York, estaban llenas de espléndidas tiendas que ofrecían en sus escaparates los productos del mundo entero. Cuando Picaporte llegó al Hotel Internacional, no le parecía haber salido de Inglaterra. El piso bajo del hotel estaba ocupado por un inmenso bar especie de buffet, abierto gratis por todo transeúnte. Cecina, sopa de ostras, galletas y Chester. Todo esto se despachaba allí, sin que el consumidor tuviese que aflojar el bolsillo. Solo pagaba la bebida, ale, oporto o jerez, si tenía el capricho de beber. Esto pareció muy americano a Picaporte. El restaurante del hotel era confortable. Mr. Fogg y Mistress Aouda se instalaron en una mesa y fueron abundantemente servidos, en platos liliputienses, por unos negros del más puro color de azabache. ¿Qué pedo? Después de almorzar, Phileas Fogg, acompañado de Mistress Aouda, salió del hotel para ir a avisar su pasaporte en el consulado inglés. Encontró en la acera a su criado, que le preguntó si sería prudente, antes de tomar el ferrocarril del Pacífico, comprar algunas carabinas Enfield o revólveres Colt.
Picaporte había oído hablar de las tribus de los Sioux y de los Pawnees, que paraban los ferrocarriles como simples ladrones españoles. Mr. Fogg respondió que era precaución inútil, pero lo dejó en libertad de obrar como quisiese, y después se dirigió a la oficina del agente consular. Phileas Fogg no había andado 200 pasos cuando... Phileas Fogg no había andado 200 pasos cuando, por una de las más raras casualidades, encontró a Fix. El inspector se manifestó extraordinariamente sorprendido. ¿Cómo? Habían hecho la travesía juntos sin verse a bordo. En todo caso, Fix no podía menos que considerarse honrado ante la vista del caballero a quien tanto debía, y llamándolo sus negocios a Europa, se alegraba mucho de proseguir su viaje en tan amable compañía. Mr. Fogg respondió que el honor era suyo, y Fix, que no lo quería perder de vista, le pidió permiso para visitar con él esa curiosa ciudad de San Francisco, lo cual fue concedido. Mistress Aouda, Phileas Fogg y Fix echaron, pues, a pasear por las calles, y no tardaron en hallarse en Montgomery Street, donde la afluencia de la muchedumbre era enorme. En las aceras, en medio de la calle, en las vías del tranvía, a pesar del paso incesante de coches y ómnibus, en el umbral de las tiendas, en las ventanas de las casas y aun en los tejados, había una multitud innumerable. En medio de los grupos circulaban hombres cártel, y por el aire ondeaban banderas y banderolas, oyéndose una gritería inmensa por todos lados. ¡Hurra por Cammerfield! ¡Hurra por Maddyboy! Era un mitin, al menos así lo pensó Fix, que transmitió su creencia a Mr. Fogg, añadiendo: «Quizá haremos bien en no meternos entre esa batahola, porque solo se reparten golpes». «En efecto», respondió Phileas Fogg, «y los puñetazos, porque tengan el carácter de políticos, no dejan de ser puñetazos». Fix creyó conveniente sonreír al oír esta observación, y a fin de ver sin ser atropellados, Mistress Aouda, Phileas Fogg y él tomaron sitio en el descanso superior de unas gradas que dominaban la calle. Delante de ellos y en la acera de enfrente, entre la tienda de un carbonero y un almacén de petróleo, se extendía un ancho mostrador al aire libre, hacia el cual convergían las diversas corrientes de la multitud. ¿Y por qué aquel mitin? ¿Con qué motivo se celebraba? Phileas Fogg lo ignoraba absolutamente. Se trataba del nombramiento de un alto funcionario militar o civil, de un gobernador de estado o de un miembro del Congreso. Permitido era conjeturarlo, al ver la animación extraordinaria que tenía agitada a la población entera. En aquel momento hubo entre la multitud un movimiento considerable. Todas las manos estaban al aire, algunas de ellas sólidamente cerradas, se elevaban y bajaban, al parecer entre vociferaciones, maneras enérgicas, sin duda, de formular un voto. Aquella masa de gente estaba agitada por remolinos que semejaban las olas del mar. Las banderas oscilaban, desaparecían un momento y reaparecían hechas jirones. Las ondulaciones de la marejada se propagaban hasta la escalera, mientras que todas las cabezas cabrillaban en la superficie como la mar movida súbitamente por un chubasco. El número de sombreros bajaba a la vista, y casi todos parecían haber perdido su natural normal. «Esto es evidentemente un mitin», dijo Fix, «y la cuestión que lo ha provocado debe ser palpitante. No me extrañaría que se tratase nuevamente del caso Alabama, aunque esté resuelto». «Tal vez», repitió sencillamente Mr. Fogg. «En todo caso», repuso Fix, «hay dos campeones en la liza, el honorable Cammerfield y el honorable Maddyboy». Mistress Aouda, asida del brazo de Phileas Fogg, miraba con sorpresa a aquella escena tumultuosa, y Fix iba a preguntar a uno de sus vecinos la razón de aquella efervescencia popular, cuando se pronunció un movimiento más decidido. Redoblaron los vítores, sazonados con injurias. Los mástiles de las banderas se transformaron en armas ofensivas. Ya no había manos, sino puños, en todas partes. Desde lo alto de los coches detenidos y de los ómnibus interceptados en su marcha se repartían porrazos. Todo servía de proyectil. Botas y zapatos describían por el aire largas trayectorias, y hasta pareció que algunos revólveres mezclaban con las vociferaciones sus detonaciones nacionales. Aquella baraúnda se acercó a la escalera y afluyó sobre las primeras gradas. Uno de los partidarios era evidentemente rechazado, sin que los simples espectadores pudieran reconocer si la ventaja estaba de parte de Maddyboy o de Cammerfield. Creo prudente retirarnos»,
dijo Fix, que no tenía empeño en que su hombre recibiese un mal golpe o se mezclase en un mal negocio. Si se trata en todo esto de Inglaterra y nos llegan a conocer, nos veremos muy comprometidos en el tumulto. Un ciudadano inglés, respondió Phileas Fogg. Pero el gentleman no terminó su frase. Detrás de él, desde aquella terraza precedida de las gradas, salieron espantosos alaridos. Se gritaba: ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Por Maddy Boy! Era un tropel de lectores que llegaba a la pelea tomando en flanco a los partidarios de Camberfield. Mr. Fogg, Mistress Aouda y Fix se hallaron entre dos fuegos. Era demasiado tarde para huir. Aquel torrente de hombres armados de bastones con puño de plomo y de rompecabezas era irresistible. Phileas Fogg y Fix se vieron horriblemente atropellados al preservar a la joven Aouda. Mr. Fogg, no menos flemático que de costumbre, quiso defenderse con esas armas naturales que la naturaleza ha puesto en el extremo de los brazos de todo inglés, pero inútilmente. Un enorme mocetón de perilla roja, tez encendida, ancho de espalda, que parecía ser el jefe de la cuadrilla, levantó su formidable puño sobre Mr. Fogg, y hubiera lastimado mucho al gentleman si Fix, por salvarlo, no hubiese recibido el golpe en su lugar. Un enorme chichón se desarrolló instantáneamente bajo el sombrero del detective, transformado en simple capucha. «Yankee», dijo Mr. Fogg, echando sobre su adversario una mirada de profundo desprecio. «English», respondió el otro. «Cuando gustéis». «¿Vuestro nombre?» «Phileas Fogg». «¿Y el vuestro?» «El coronel Stamp Proctor». Y dicho esto, la marejada pasó. Fix había quedado en el suelo y se levantó con la ropa destrozada, pero sin daño de cuidado. Su paletó de viaje se había rasgado en dos trozos desiguales y su pantalón se parecía a esos calzones que ciertos indios, cosas de moda, no se ponen sino después de haberles quitado el fondo. Pero, en suma, Mistress Aouda se había librado y Fix era el único que había salido con su puñetazo. «Gracias», dijo Mr. Fogg al inspector tan luego como estuvieron fuera de las turbas. «No hay de qué», respondió Fix. «Pero venid». «¿A dónde?» «A una sastrería». En efecto, esta visita era oportuna. Los trajes de Phileas Fogg y de Fix estaban hechos jirones, como si esos dos caballeros se hubieran batido por cuenta de los honorables Camberfield y Maddy Boy. Una hora después estaban convenientemente vestidos y cubiertos, y luego regresaron al Hotel Internacional. Allí, Picaporte esperaba a su amo, armado con media docena de revólveres puñales de 6 tiros y de inflamación central. Cuando vio a Fix, su frente se oscureció, pero Mistress Aouda le hizo una relación de lo asaecido, y Picaporte se tranquilizó. A todas luces, Fix no era ya enemigo, sino aliado, y cumplía su palabra. Terminada la comida, trajeron un coche para conducir a los viajeros y el equipaje a la estación. Al montar, Mr. Fogg dijo a Fix: «¿No habéis vuelto a ver a ese coronel Proctor?» «¿No habéis vuelto a ver a ese coronel Proctor?» «No», respondió Fix. «Volveré a América para buscarlo», dijo con frialdad Phileas Fogg. «No sería conveniente que un ciudadano inglés se dejase tratar de esta suerte». El inspector sonrió y no respondió. Pero como se ve, Mr. Fogg pertenecía a esa raza de ingleses que, si no toleran el duelo en su país, se baten en el extranjero cuando se trata de defender su honor. A las 6:45 los viajeros llegaron a la estación, donde estaba el tren dispuesto a marchar. En el momento en que Mr. Fogg iba a entrar en el vagón, se dirigió a un empleado diciéndole: «Amigo mío, ¿no ha habido algunos disturbios hoy en San Francisco?» «Era un mitin, caballero», respondió el empleado. «Sin embargo, he creído observar algunas animaciones en las calles». «Se trataba solamente de un mitin organizado para una elección». «¿La elección de algún general en jefe, sin duda?», preguntó Mr. Fogg. «No, señor, de un juez de paz». Después de oír esta respuesta, Phileas Fogg montó en el vagón y el tren partió a todo vapor. Y ese fue el capítulo 25 de La Vuelta al Mundo en 80 días. Empezamos con el capítulo 26. Ocean to ocean, de océano a océano, así dicen los americanos, y esas 3 palabras debían ser la denominación general de la gran línea que atraviesa los Estados Unidos de América en su mayor anchura.
Pero en realidad el Pacific Railroad se divide en dos partes distintas: Central Pacific, entre San Francisco y Ogden, y Union Pacific, entre Ogden y Omaha. Allí enlazan 5 líneas diferentes, que ponen a Omaha en comunicación frecuente con Nueva York. Nueva York y San Francisco están, por consiguiente, unidas por una cinta no interrumpida de metal, que no mide menos de 3.786 millas. Entre Omaha y el Pacífico, el ferrocarril cruza una región frecuentada todavía por los indios y las fieras. Vasta extensión de territorio que los mormones comenzaron a colonizar en 1845, después de haber sido expulsados de Illinois. Anteriormente se empleaban, en las circunstancias más favorables, 6 meses para ir de Nueva York a San Francisco. Ahora se hace el viaje en 7 días. En 1862 fue cuando, a pesar de la oposición de los diputados del sur, que querían una línea más meridional, se fijó el trazado del ferrocarril entre los 41 y 42 grados de latitud. El presidente Lincoln, de tan sentida memoria, fijó por sí mismo en el estado de Nebraska la ciudad de Omaha como cabeza de línea del nuevo camino. Los trabajos comenzaron enseguida y se prosiguieron con esa actividad americana que no es papelera ni oficinesca. La rapidez de la mano de obra no debía, en modo alguno, perjudicar la buena ejecución del camino. En el llano se avanzaba a razón de 1.5 millas por día. Una locomotora, rodando sobre los raíles de la víspera, traía los del día siguiente y corría sobre ellos a medida que se iban colocando. El Pacific Railroad tiene muchas ramificaciones en su trayecto por los estados de Iowa, Kansas, Colorado y Oregon. Al salir de Omaha, marcha por la orilla izquierda del río Platte, atraviesa los terrenos de Laramie y las montañas de Wasatch, da vuelta al lago Salado, llega a Salt Lake City, capital de los mormones, penetra en el valle de la Tuilla, recorre el desierto americano, los montes de Cedar y Humboldt, el río Humboldt, la Sierra Nevada y baja por Sacramento hasta el Pacífico sin que este trazado tenga pendientes mayores de 12 pies por mil aún en el trayecto de las montañas rocosas. Tal era esa larga arteria que los trenes recorren en 7 días y que iba a permitir al honorable Phileas Fogg, así al menos lo esperaba, tomar el 11 en Nueva York el vapor de Liverpool. El vagón ocupado por Phileas Fogg era una especie de ómnibus largo que descansaba sobre 2 juegos de 4 ruedas cada uno, cuya movilidad permite salvar las curvas de pequeño radio. En el interior no había compartimientos, sino 2 filas de asientos dispuestos a cada lado, perpendicularmente al eje, y entre los cuales estaba reservado un paso que conducía a los gabinetes de tocador y otros con que cada vagón va provisto. En toda la longitud del tren, los coches comunicaban entre sí por unos puentecillos y los viajeros podían circular de uno a otro extremo del convoy, que ponía a su disposición vagones café. No faltaban más que vagones teatro, pero algún día los habrá. Por las plataformas circulaban sin cesar vendedores de libros y periódicos, ofreciendo su mercancía, y vendedores de licores, comestibles y cigarros, que no carecían de compradores. Los viajeros habían salido de la estación de Oakland a las 6 de la tarde. Ya era de noche fría, sombría, con el cielo encapotado, cuyas nubes amagaban resolverse en nieve. El tren no andaba con mucha rapidez. Teniendo en cuenta las paradas, no recorría más de 20 millas por hora, velocidad que, sin embargo, permitía atravesar los Estados Unidos en el tiempo reglamentario. Se hablaba poco en el vagón y, por otra parte, el sueño iba a apoderarse pronto de los viajeros. Picaporte se encontraba sentado cerca del inspector de policía, pero no le hablaba. Desde los últimos acontecimientos, sus relaciones se habían enfriado notablemente. Ya no había simpatía ni intimidad. Fix no había cambiado nada de su modo de ser, pero Picaporte, por el contrario, se mostraba muy reservado y dispuesto a estrangular a su antiguo amigo a la menor sospecha. 1 hora después de la salida del tren, comenzó a caer nieve, que no podía, afortunadamente, entorpecer la marcha del tren. Por las ventanillas ya no se veía más que una inmensa alfombra blanca, sobre la cual, desarrollando sus espirales, se destacaba el ceniciento vapor de la locomotora.
A las 8, un camarero entró en el vagón y anunció a los pasajeros que había llegado la hora de acostarse. Ese vagón era un coche-cama que en algunos minutos queda transformado en dormitorio. Los respaldos de los bancos se doblaron, unos colchoncitos, curiosamente empaquetados, se desplegaron por un sistema ingenioso, quedaron improvisados, en pocos instantes, unos camarotes y cada viajero pudo tener a su disposición una cama confortable, defendida por recias cortinas contra toda indiscreta mirada. Las sábanas eran blancas, las almohadas blandas, y no había más que acostarse y dormir, lo que cada cual hizo como si hubiese encontrado en el cómodo camarote de un vapor mientras que el tren corría a toda máquina el estado de California. Esa porción de territorio que se extendía entre San Francisco y Sacramento, En esa porción de territorio que se extiende entre San Francisco y Sacramento, el suelo es poco accidentado. Esa parte del ferrocarril, llamada Central Pacific, tomaba Sacramento como punto de partida y avanzaba al este, al encuentro del que partía de Omaha. De San Francisco a la capital de California, la línea corría directamente al nordeste, siguiendo el río American, que desagua en la bahía de San Pablo. Las 120 millas comprendidas entre estas dos importantes ciudades se recorrieron en 6 horas y a cosa de medianoche, mientras los viajeros se hallaban entregados a su primer sueño. Pasaron por Sacramento, no pudiendo, por consiguiente, ver nada de esta gran ciudad, residencia de la legislatura del estado de California, ni sus bellos muelles, ni sus anchas calles, ni sus espléndidos palacios, ni sus plazas, ni sus templos. Más allá de Sacramento, el tren, después de pasar las estaciones de Junction, Rocklin, Auburn y Colfax, penetró en el macizo de Sierra Nevada. Eran las 7 de la mañana cuando pasó por la estación de Cisco. Una hora después, el dormitorio era de nuevo un vagón ordinario y los viajeros podían ver por los cristales los pintorescos puntos de vista de aquel montañoso país. El trazado del ferrocarril obedecía a los caprichos de la sierra, yendo unas veces adherido a las faldas de la montaña, otras suspendido sobre los precipicios evitando los ángulos bruscos por medio de curvas atrevidas, penetrando en gargantas estrechas que parecían sin salida. La locomotora, muy brillante con su gran fanal, que despedía rojizos fulgores, su campana plateada, mezclaba sus silbidos y bramidos con los de las torrentes y cascadas, retorciendo su humo por las ennegrecidas ramas de los pinos. Había pocos túneles o ninguno, y no existían puentes. El ferrocarril seguía los contornos de las montañas, no buscando en la línea recta el camino más corto de uno a otro punto y no violentando a la naturaleza. Hacia las 9, por el valle de Carson, el tren penetraba en el estado de Nevada, siguiendo siempre la dirección del nordeste. A las 12 pasaba por Reno, donde los viajeros tuvieron 20 minutos para almorzar. Desde este punto, la vía férrea, costeando el río Humboldt, se elevó durante algunas millas hacia el norte. Siguiendo su curso, después torció al este, no debiendo ya separarse de ese río, antes de llegar a los montes de Humboldt, donde nace casi en la extremidad oriental del estado de Nevada. Después de haber almorzado, Mr. Fogg, Mistress Aouda y sus compañeros volvieron a sus asientos. Confortablemente instalados, miraban el paisaje variado que se presentaba a la vista. Vastas praderas, montañas que se perfilaban en el horizonte, torrentes que rodeaban sus aguas espumosas. De vez en cuando aparecía, en masa dilatada, un gran rebaño de bisontes, cual dique movedizo. Estos innumerables ejércitos de rumiantes oponen a veces un obstáculo insuperable al paso de los trenes. Se han visto millares de ellos desfilar durante muchas horas, en apiñadas hileras, cruzando los rieles. La locomotora tiene entonces que detenerse y aguardar que la vía esté libre. Y eso fue lo que en aquella ocasión aconteció. A las 3 de la tarde, la vía quedó interrumpida por un rebaño de 10 o 12,000 cabezas. La máquina, después de haber amortiguado la velocidad, intentó introducir su espolón en tan inmensa columna, pero tuvo que detenerse ante la impenetrable masa. Aquellos rumiantes, búfalos, como impropiamente los llaman los americanos, marchaban con tranquilo paso, dando a veces formidables mugidos. Tenían una estructura superior a los de Europa, patas y cola cortas, con una joroba muscular, las astas separadas en la base, la cabeza, el cuello y la espalda cubiertos con una melena de largo pelo. No podía pensarse en detener esta emigración. Cuando los bisontes adoptan una marcha, nada hay que pueda modificarla. Es un torrente de carne viva que no puede ser detenido por dique alguno. Los viajeros, dispersados en los pasadizos, estaban mirando tan curioso espectáculo, pero el que debía tener más prisa de todos, Phileas Fogg, había permanecido en su puesto.
aguardando filosóficamente que los búfalos les plugiese dejarle paso. Picaporte estaba enfurecido por la tardanza que ocasionaba esa aglomeración de animales. De buena manera hubiera descargado sobre ellos su arsenal de revólveres. —¿Qué país? —exclamó. —Unos simples bueyes que detienen los trenes y que van así en procesión, sin prisa alguna, como si nos estorbasen la circulación. ¡Pardiez! Quisiera yo saber si Mr. Fogg había previsto este contratiempo en su programa. Y ese maquinista no se atreve a lanzar a su máquina a través de ese ganado. El maquinista no había intentado forzar el obstáculo, obrando con sana prudencia, porque hubiera aplastado indudablemente a los primeros búfalos atacados por el espolón de la locomotora. Pero, por poderosa que fuera la máquina, se habría parado enseguida, dando lugar a un descarrilamiento y a una indefinida detención del tren. Lo mejor era, pues, esperar con paciencia y ganar después el tiempo perdido acelerando la marcha del tren. El desfile de los bisontes duró 3 largas horas, y la vía no estuvo expedita sino al caer la noche. En este momento las últimas filas del rebaño atravesaban el ferrocarril, mientras que las primeras desaparecían por el horizonte meridional. Eran pues las 8 cuando el tren cruzó los desfiladeros de los montes de Humboldt, y las 9:30 cuando penetró en el territorio de Utah, la región del Gran Lago Salado, el curioso país de los mormones. Bueno, ese fue el capítulo 26. A ver. Y vamos con el siguiente. Y empezamos con el capítulo 27, que son unas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 páginas. Bueno, vamos. 27, capítulo 27. Durante la noche del 5 al 6 de noviembre, el tren corrió al sureste sobre un espacio de unas 50 millas, y luego subió otro tanto hacia el nordeste, acercándose al Gran Lago Salado. Picaporte, hacia las 9 de la mañana, salió a tomar aire a los pasadizos. El tiempo estaba frío y el cielo cubierto, pero no nevaba. El disco del sol, abultado por las brumas, parecía como una enorme pieza de oro, y Picaporte se ocupaba en calcular su valor en piezas esterlinas, y cuando le distrajo de tan útil trabajo la aparición de un personaje bastante extraño. Este personaje, que había tomado el tren en la estación de Elko, era hombre de elevada estatura, muy moreno, de bigote negro, pantalón negro, corbata blanca, guantes de piel de perro. Parecía un reverendo. Iba de un extremo al otro del tren, y en la portezuela de cada vagón pegaba con doble haz una noticia manuscrita. Picaporte se acercó y leyó en una de esas notas que el honorable William Hitch, misionero mormón, aprovechando su presencia en el tren número 48, daría de 11 a 12, en el coche número 117, una conferencia sobre el mormonismo, e invitaba a escucharla a todos los caballeros deseosos de instruirse en los misterios de la religión de los santos de los últimos días. Picaporte solo sabía del mormonismo sus costumbres polígamas. Base de la sociedad mormónica, se propuso concurrir. La noticia se esparció rápidamente por el tren, que llevaba un centenar de pasajeros, entre ellos 30 lo más, atraídos por el cebo de la conferencia. Ocupaban a las 11 las banquetas del coche número 117, figurando a Picaporte en la primera fila de los fieles. Ni su amo ni Fix habían creído conveniente molestarse. A la hora fijada, el hermano mayor, William Hitch, se levantó. Se levantó y con voz bastante irritada, como si de antemano le hubieran contradicho, exclamó: Os digo yo que Joe Smith es un mártir, que su hermano Hiram es un mártir, y que las persecuciones del gobierno de la Unión contra los profetas van a ser también un mártir de Brigham Young. Brigham Young. ¿Quién se atrevería a sostener lo contrario al misionero, cuya exaltación era un contraste con su fisonomía, de natural sereno?
Pero su cólera se explicaba, sin duda, por estar actualmente sometido al mormonismo a trances muy duros. El gobierno de los Estados Unidos acababa de reducir, no sin trabajo, a estos fanáticos independientes. Se había hecho dueño de Utah, sometiéndolo a las leyes de la Unión, después de haber encarcelado a Brigham Young, acusado de rebelión y de poligamia. Desde aquella época, los discípulos del profeta redoblaron sus esfuerzos y aguardando los actos, resistían con la palabra las pretensiones del Congreso. Como se ve, el hermano mayor William Hitch hacía prosélitos hasta el ferrocarril. Y entonces refirió, apasionado, su relación con los raudales de su voz y la violencia de sus ademanes, la historia del mormonismo, desde los tiempos bíblicos. Como en Israel, un profeta mormón de la tribu de José publicó los anales de la nueva religión y los legó a su hijo mormón, como, muchos siglos más tarde, una traducción de ese preciso libro, escrito en caracteres egipcios, fue hecha por Joe Smith Jr., colono del estado de Vermont, que se reveló como profeta místico en 1825. Como, por último, le apareció un mensajero celeste en una selva luminosa y le entregó los anales del Señor. En aquel momento, algunos oyentes, poco interesados por la relación retrospectiva del misionero, abandonaron el vagón, pero William Hitch, prosiguiendo, refirió: como Smith Jr., reuniendo a su padre, a sus 2 hermanos y a algunos discípulos, fundó la religión de los santos de los últimos días, religión que, adoptada no tan solo en América, sino en Inglaterra, Escandinavia y Alemania, cuenta entre sus fieles no solo artesanos, sino muchas personas que ejercen profesiones liberales. Como una colonia fue fundada en Ohio, cómo se edificó un templo, gastando $200,000, y cómo se construyó una ciudad en Kirtland, cómo Smith llegó a ser un audaz banquero y recibió de un simple exhibidor de momias un papiro, que contenía la narración escrita de mano de Abraham y otros célebres egipcios. Como esta historia se iba haciendo un poco larga, las filas de oyentes se fueron aclarando y el público ya no quedaba reducido más que a unas 20 personas. Pero el hermano mayor, sin dársele cuidado por esta diserción, refirió con detalles, como Joe Smith quebró en 1837, cómo los arruinados accionistas le embrearon y emplumaron, cómo se le volvió a ver más honorable y más honrado que nunca, algunos años después, en Independencia, en Missouri, y jefe de una comunidad floreciente y que no contaba menos de 3,000 discípulos, y entonces, perseguido por el odio de los gentiles, tuvo que huir al Far West americano. Todavía quedaban 10 oyentes, y entre ellos el buen Picaporte, que era todo oídos. Así supo cómo, después de muchas persecuciones, Smith apareció en Illinois y fundó en 1839, a orillas del Mississippi, Nauvoo la Bella, cuya población se elevó hasta 25,000 almas. Como Smith fue su alcalde, juez supremo y general en jefe. Como en 1843 se presentó a candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Y como, por último, atraído a una emboscada en Cartago, fue encarcelado y asesinado por una banda de hombres enmascarados. Entonces ya no quedaba más que Picaporte en el vagón, y el hermano mayor, mirándole de hito en hito, fascinándole con sus palabras, le recordó que 2 años después del asesinato de Smith, su sucesor, el profeta inspirado, Brigham Young, abandonando Nauvoo, fue a establecerse a las orillas del lago Salado, y allí, en aquel admirable territorio, en medio de una región fértil, en el camino que los inmigrantes atravesaban para ir a California, la nueva colonia, gracias a los principios de la poligamia del mormonismo, tomó enorme extensión. Y por eso, añadió William Hitch, por eso la envidia del Congreso se ha ejercitado contra nosotros. Por eso los soldados de la Unión han pisoteado el suelo de Utah. Por eso nuestro jefe, el profeta Brigham Young, ha sido preso con menosprecio de toda justicia. ¿Cederemos a la fuerza? ¡Jamás! Arrojados de Vermont, arrojados de Illinois, arrojados de Ohio, arrojados de Missouri, arrojados de Utah, ya encontraremos algún territorio independiente donde plantar nuestra tienda. Y vos, adicto mío, añadió el hermano mayor, fijando sobre su único oyente su enojada mirada, ¿plantaréis la vuestra a la sombra de nuestra bandera? No,
respondió con valentía Picaporte, que huyó a su vez, dejando el energúmeno predicar en el desierto. Pero, durante esta conferencia, el tren había marchado con rapidez, y a cosa de mediodía tocaba en la punta noroeste del gran lago salado. De aquí podía abrazarse, en un vasto perímetro, el aspecto de ese mar interior que llevaba también el nombre de Mar Muerto, y en el cual desagua un Jordán de América, lago admirable, rodeado de bellas peñas agrestes, con anchas capas incrustadas de sal blanca, soberbia sábana blanca de agua que antiguamente cubría un espacio más considerable, pero con el tiempo sus orillas, elevándose poco a poco, han reducido su superficie, aumentando su profundidad. El lago Salado, con unas 70 millas de largo y 35 de ancho, está situado a 3.800 pies sobre el nivel del mar, muy diferente del lago Asfaltites, cuya depresión acusa 1.200 pies menos. Su salinidad es considerable y sus aguas tienen en disolución la cuarta parte de materia sólida. Su peso específico es de 1.170, siendo 1.000 el del agua destilada. Por eso allí no pueden existir peces. Los que vienen del Jordán, del Weber y de otros ríos perecen enseguida. Pero no es verdad que la densidad de las aguas sea tal que un hombre no pueda sumergirse. Alrededor del lago, la campiña estaba admirablemente cultivada, porque los mormones entienden bien los trabajos de la tierra. Ranchos y corrales para los animales domésticos, campos de trigo, maíz, sorgo, praderas de exuberante vegetación, en todas partes setos de rosales silvestres, matorrales de acacias y de euforbios. Tal hubiera sido el aspecto de esa comarca 6 meses más tarde, pero entonces el suelo estaba cubierto por una delgada capa de nieve que lo emblanquecía ligeramente. A las 2 los viajeros se apeaban en la estación de Ogden. El tren no debía marchar hasta las 6. Mr. Fogg, Mistress Aouda y sus 2 compañeros tenían por consiguiente tiempo para ir a la ciudad de Los Santos, por un pequeño ramal que se destaca de la estación de Ogden. 2 horas bastaban apenas para visitar esa ciudad completamente americana, y como tal construida por el estilo de todas las ciudades de la Unión. Vastos tableros de largas líneas monótonas, con la tristeza lúgubre de los ángulos rectos, según la expresión de Víctor Hugo. El fundador de la ciudad de Los Santos no podía librarse de esa necesidad de simetría que distingue a los anglosajones, en este singular país donde los hombres no están, ciertamente, a la altura de las instituciones. Todo se hace cuadrándose: las ciudades, las casas y las tolderías. A las 3, los viajeros se paseaban, pues, por las calles de la ciudad, construida entre la orilla del Jordán y las primeras ondulaciones de los montes Wasatch. Advirtieron pocas iglesias o ninguna, y como monumentos la casa del profeta, los tribunales y el arsenal. Después, unas casas de ladrillos azulados con cancelas y galerías, rodeadas de jardines, adornadas con acacias, palmeras y algarrobos. Un muro de arcilla y piedras, hecho en 1853, ceñía la ciudad. En la calle principal, donde estaba el mercado, se elevábanle algunos palacios adornados de banderas, y entre otros Salt Lake House. Mr. Fogg y sus compañeros no encontraron la ciudad muy poblada. Las calles estaban casi desiertas, salvo la parte del templo, a donde no llegaron sino después de atravesar algunos barrios cercados de empalizadas. Las mujeres eran bastante numerosas, lo cual se explica por la composición singular de las familias mormonas. No debe creerse, sin embargo, que todos los mormones son polígamos. Cada cual es libre de hacer sobre este particular lo que guste, pero conviene observar lo que son las ciudadanas de Utah, las que tienen especial empeño en ser casadas, porque según la religión del país, el cielo mormón no admite a la participación de sus delicias a las solteras. Estas pobres criaturas no parecen tener existencia holgada ni feliz. Algunas, las más ricas sin duda, llevaban un jubón de seda negro, abierto en la cintura, bajo una capucha o chal muy modesto. Las otras no iban vestidas más que de indiana. Picaporte, en su cualidad de soltero por convicción, no miraba sin cierto espanto a esas mormonas, encargadas de hacer, entre muchas, la felicidad de un solo mormón. En su buen sentido, de quien se compadecía más era del marido. Le parecía terrible tener que guiar tantas damas a la vez por entre las vicisitudes de la vida, conduciéndolas así, en tropel, hasta el paraíso mormónico, con la perspectiva de encontrarlas allí, para la eternidad, en compañía del glorioso Smith, que debía ser ornamento de aquel lugar de delicias.
Decididamente no tenía vocación para eso, y le parecía tal vez equivocándose que las ciudadanas de Salt Lake City dirigían a su persona miradas algo inquietas. Por fortuna, su residencia en la ciudad de Los Santos no debía prolongarse. A las 4 menos algunos minutos, los viajeros se hallaban en la estación y volvían a ocupar su asiento en los vagones. Diose el silbido, pero cuando las ruedas de la locomotora, patinando sobre las vías, comenzaban a imprimir alguna velocidad al tren, resonaron estos gritos. ¡Alto! ¡Alto! No se para un tren en marcha. A ver, otra vez, ok. No se para un tren en marcha. No se para un tren en marcha. Y el que profería esos gritos era, sin duda, algún mormón rezagado. Corría desalentado, y afortunadamente para él no había en la estación puertas ni barreras. Se lanzó a la vía, saltó al estribo del último coche y cayó sin aliento sobre una de las banquetas del vagón. Picaporte, que había seguido con emoción los incidentes de esta gimnástica, vino a contemplar al rezagado, en quien se interesó vivamente al saber que se escapaba a consecuencia de una reyerta de familia. Cuando el mormón recobró el aliento, Picaporte se aventuró a preguntarle cortésmente cuántas mujeres tenía para él solo, y del modo con que venía escapando le suponía una veintena, al menos. «Una, señor», contestó el mormón, elevando los brazos al cielo. «Una, y era bastante». Ok, bueno, ese fue el capítulo 26, esos fueron los primeros, esos fueron el capítulo 25, 26, 27. Espero que les haya gustado, espero que les haya encantado. Ya nos quedan exactamente nada más 10 capítulos para terminar la vuelta al mundo en 80 días. Bastante cool, ya es un libro, pues, no largo, pero sí es bastante... Es una aventura, pues, ¿no? Y pues está increíble, y está muy interesante lo que va a pasar, ¿no? Después. Pues bueno, espero que les haya gustado y nos estaremos viendo en el próximo video. Los amo, ámense y amen a los demás. Nos vemos.